¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. ¿Te has preguntado en algún momento cuál es la actitud de Dios en frente al desenlace de este gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Te has preguntado muchas veces qué actitud toma Dios cuando hay momentos de dolor, sufrimiento, de destrucción o de muerte? Te invitamos a que nos acompañes en este programa para poder encontrar la verdadera actitud de Dios y poder seguir su ejemplo. Querido Padre que estás en los cielos, queremos dialogar en función de tu gran amor, que no sean nuestras ideas, sino sea lo que está expresado en tu palabra, para que tu amor infinito impregne nuestras vidas y seamos realmente cristianos, hijos tuyos, verdaderos, dando testimonio de tu infinito amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a continuar con este tema tan interesante que seguramente ha captado tu atención y estás preguntándote cómo vamos a seguir ahora con respecto a la actitud de Dios en frente a este gran conflicto. Históricamente vamos a recordar el paso o el encuentro de Jesús con sus discípulos en Jerusalén, ¿no? Cuando les anticipó acerca de lo que se venía con toda esa ciudad. De hecho, les dijo que no quedará piedra sobre piedra sobre ese lugar, e incluso ese mensaje no era solamente hacia lo que iba a acontecer en un momento puntual ahí, sino una mira hacia el futuro también, quizás hablando hasta de nuestros tiempos, hoy en la actualidad. Y vamos a analizar un poco cuál fue la actitud. ¿Será que Jesús lo dijo con alegría, con gozo de lo que iba a pasar como una consecuencia merecedora de la humanidad por malas decisiones? ¿O cuál fue realmente el pensamiento de Jesús o el sentimiento de él al expresar esas palabras? Sin duda es que aún teniendo la capacidad de ver el futuro, sin sacar conjeturas, sino viendo con precisión el futuro, el dolor de Jesús habrá sido grande. Lloró, la Biblia dice que lamentó. Me imagino ver el sufrimiento de esas personas, ver las consecuencias de las malas decisiones, del pecado, ver el hecho de que dentro de cada una de esas consecuencias está el principio, como hablábamos en la lección pasada, acerca del amor y la libertad que Dios deja a cada uno para tomar sus decisiones. Jesús sin dudas se lamentó, no solamente por el contexto histórico inmediato, sino también por aquellos que no van a escoger seguirlo. Sin duda que hay mucha alegría por aquellos que lo escogerán y serán salvos por la eternidad, pero qué dolor podemos evitarle a Dios si escogemos hoy tomar una decisión y es seguirle de corazón. Exactamente. Y pensar no solamente que Jesús de alguna manera ahí en el momento lo expresaba con mucha tristeza, ¿sí? Podemos hablar hasta de un corazón roto por todo lo que se avecinaba hacia la humanidad en consecuencia de las malas decisiones, sino también el contraste de esto, ¿no? El generador de todo lo malo, el quien originó lo malo, quien trajo a la humanidad a caer bajo la esclavitud del pecado, se regocija por todo esto. Porque cuando nosotros vemos acontecimientos que producen dolor, que producen sufrimiento, no siempre se nos genera o sale un pensamiento agradable de nosotros, ¿no? Quizás las cosas más oscuras, las pasiones peores que hay en nosotros son las que surgen y las que nos llevan incluso muchas veces a cuestionar la presencia de Dios, a cuestionar el amor de Dios en esto. Y eso es lo que el enemigo quiere generar en la humanidad. Por eso la importancia de conocer realmente cuál es el pensamiento de Dios en frente a toda esta situación enmarcada en el gran conflicto. Vemos, Matías, algo importante. Nosotros creemos que Dios es el creador del universo, el creador de todas las cosas, por ende el dueño de todas las cosas. Y por más que humanamente pensemos que todo esto va a terminar mal, que todo esto no va a acabar bien y que el enemigo está ganando la batalla en estos momentos, en esta guerra, en este gran conflicto, él está ganando la batalla. Con respecto al gobierno de Dios y todo esto, ¿cómo podemos analizar esa participación de Dios? Es interesante porque uno lo visualiza a nivel social, las diversas realidades que se viven y que escuchamos, al punto tal de que ya hasta perdemos la capacidad de asombrarnos, de dolernos, porque
muerte tras muerte, situaciones desagradables que algunas de ellas ya no entran en nuestra concepción, pero son parte de la rutina. Vemos cómo la naturaleza también se manifiesta. Vemos también cómo pensamos, porque sacando la naturaleza, sacando los desastres que se ven en la comunidad, en nuestra sociedad, cómo me manejo, parece que esto no tiene escapatoria para que el bien pueda prevalecer. Parece que se le fue de las manos a Dios el control de la historia, porque el mal sigue propagándose a escalas cada vez mayores. Sin embargo, querido amigo, querida amiga, la paz y el consuelo que trae el saber que Dios está al control de todo. Aunque parezca que hoy no lo es, Dios está al control. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Será que tanto necesitamos sufrir para ser salvos? Claro que no, porque ese enemigo que quiere verte destruido, destruida, sigue avanzando. Sabe que le queda poco tiempo. La Biblia lo ilustra como un león rugiente que anda buscando a cualquiera que pueda devorar. Entonces, el mal está haciendo de este momento de la historia de la humanidad los últimos estragos para llevar y conquistar a la mayor cantidad de personas. Quiera Dios que nuestras decisiones nos lleven a visualizar el bien, que al fin va a prevalecer y será por la eternidad, un mundo donde el mal no tendrá cabida nuevamente. Exactamente. Y hay una porción en la Biblia que me gusta mucho, que es una promesa que la abrazamos constantemente, especialmente en los momentos de adversidad, cuando parece que todo esto que recién decía Matías es una realidad de nuestra vida y que todo va a terminar mal. En el libro de Isaías, capítulo 41, 10, versículo 10 dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así como estas promesas, encontramos un montón de promesas que hablan justamente de este Dios que gobierna con amor, que tiene el control de todas las cosas y que nos hace o nos lleva a no temer en frente a la realidad que tenemos que vivir, ¿no? Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de meditar en sus promesas, la importancia de abrazarlas también y traerlas a nuestra vida en los momentos de adversidad, poder reclamarle a Dios su protección, sus cuidados, su fortaleza, para que podamos seguir adelante con una palabra que también es parte y juega muy importante en esto, que es la fidelidad. Muchas veces las situaciones nos llevan a querer abandonar, a querer bajarnos del barco, como quien dice, ¿no? Y perder la fe, la confianza, la esperanza. ¿Cuántas veces se pasó por la mente este pensamiento? Cuando estabas lejos de Dios o estabas sin Dios, no me iba tan mal. Parece que no me sucedían estas calamidades que me suceden ahora, que busco seguirle, busco ser fiel. Es como que lo malo se visualiza más de cerca, más crudo ahora. Y sin duda es que es así. Ese razonamiento no está desacertado del todo, porque claro, cuando decidimos tomarnos de la mano de Dios, el enemigo se incomoda, el enemigo activa sus artimañas para que volvamos a su redil. Por eso esta promesa de Isaías en el Salmos, cuando habla que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tienen que ser carne cada día de nuestra vida, para que no se crucen esos pensamientos que nos llevan a titubear, a dudar. Y si aún han pasado y estás en esta situación de duda, de desánimo, puede que estés en el pozo ahora, en el pozo de la desesperación, sientas que seguís cayendo bajo y parece que no hay alternativa, sentís las risas y la estrategia sarcástica del diablo de que te pierdas. Dios es tu pronto auxilio, Dios está. No quiere que olvides esa promesa, porque si estás dudando, todavía hay una chance para volver a creer y creer en un Dios verdadero. Exactamente. Y nunca olvides que tu fidelidad es un gran testimonio para muchas personas que pasan por situaciones similares a las tuyas y que también pueden ser fortalecidas de la misma forma que vos sos fortalecido por nuestro gran Dios, ¿sí? Y pensando en las consecuencias del pecado, pensando en las ruinas, en la pobreza, en los dolores, en los sufrimientos, tenemos a un ser que se manifestó en este mundo,
que vino a revelarnos el carácter de Dios justamente, y fue nuestro Señor Jesucristo. Él se compadeció especialmente de aquellos que sufrían, de aquellos que padecían pobreza. Quizás hablaba la Biblia de huérfanos, viudas, extranjeros, aquellos que tenían muchas necesidades, y Él tuvo una actitud muy compasiva con ellos en esto de acompañar, de sustentar, de ayudar y colaborar en todo lo que estuviera a su alcance para poder de alguna manera sostenerlos en medio de este conflicto. Pensaba en el título que hablaba de la palabra o de la actitud del egoísmo, y vemos que Jesús en mucho de su accionar, con sus milagros, con sus palabras, no recibió nada a cambio. No es que de todo lo que Él daba recibía, y de eso se trata justamente en nuestra vida, brindarnos aún sabiendo que quizás no recibamos ni un reconocimiento, ni una palabra de gratitud. Puede que hasta no veamos cambios en otras personas gracias a nuestros esfuerzos, pero sin dudas la semilla de la verdad, cuando accionamos obras cristianas, queda en la mente y en el corazón. Y también va puliendo no solamente el egoísmo del otro, sino el propio. Porque hay veces que pensamos que es el otro el egoísta, es el otro el que no ama, el otro el que no duda, pero en ese accionar desinteresado, en ese accionar que busca ayudar, como lo hacía Jesús, ese egoísmo que surge en nuestra naturaleza pecaminosa empieza a perder espacio en nuestra vida. Ya no pienso en mí en primer lugar, ya no pienso en los beneficios de las obras de caridad que voy a hacer y que por ende recibiré reconocimiento, aplausos, imágenes, sino pienso en lo que puede repercutir esa obra en aquellos que reciben esos actos tan lindos que el Espíritu Santo hace por medio de nosotros. Exactamente. Hablábamos recién con Matías acerca de la importancia de que aparezca una persona en un momento clave y traiga algo de alivio para tu vida, ¿no? Esas cosas que nos sorprenden que existan hoy en día, porque cada uno enfrenta a su dolor, su sufrimiento, su historia. De hecho, por ahí deja de pensar un poco en el otro, y cuando aparece alguien que se interesa por tu situación, es algo que nos sorprende realmente. Y si nos vamos al contexto histórico de la Biblia, hablando de esto que iba a acontecer con respecto a los cristianos en su momento, en la caída, en la toma, en la opresión que iban a vivir, y un montón de situaciones que fueron reales, históricamente comprobadas, de hecho la palabra de Dios en ello, pudimos ver que Dios nunca los dejó solos, nunca los desamparó, y eso los llevó a ellos también a confiar en la protección y el cuidado de Dios. Y si nos vamos un poquito más reciente, me gustó esta semana conocer algo histórico que pasó con dos grandes pandemias que sucedieron en el 160 después de Cristo y en el año 265 después de Cristo, dos grandes pandemias que produjo la mortandad de muchísimas personas. Pero me llamó la atención una carta que se escribió de Dionisio, quien regía en su momento el gobierno. En una carta pascual dice que reconocía la actitud, el amor y el interés de los cristianos por aquellas personas que estaban pasando terribles situaciones de salud. Incluso lo que más llamó la atención es que muchos de estos cristianos murieron sirviendo, ayudando a aquellos que estaban padeciendo. Tremendo el legado de amor que estaban dejando. Sin duda es que cuando el amor le gana el egoísmo, nos lleva a experiencias extremas. Y acá no se habla de fanatismo, ni de no vivir la realidad, ni de decir algo que hay que ser cuidadoso para no afectar la mente de los otros, con algún pensamiento, con alguna idea, sino las obras o los actos por los demás no son programadas. Colocamos el piloto automático y bueno, cada 2 días vamos a hacer una obra total, de eso se trata el cristianismo. No, las obras que surgen producto del amor de Cristo en nuestra vida son espontáneas, son ilimitadas, desinteresadas y sin dudas plasmando el carácter de Jesús en cada una de ellas. Ojalá que podamos ser esos cristianos de la actualidad, cristianos interesados por los demás, cristianos que busquen ayudar, pero por sobre todas las cosas, cristianos que reflejen el carácter de Jesús.